Vamos a estar hablando hoy acerca de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 en el verso 45. Vamos a leer hasta el verso 47. Y dice así la palabra del Señor, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Amén. Y vamos a hablar acerca de eso. Era una palabra que Dios había hablado a mi corazón hace un tiempo y el Señor me llevaba a que la pudiera compartir el día de hoy con cada uno de ustedes y poder nosotros ir caminando y comprendiendo en la fe lo que significó para el Señor Jesucristo esas últimas horas de agonía en la cruz del Calvario. Y sabemos y tenemos esa fe y esa convicción plena en nuestras vidas que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo llevó todo nuestro pecado, llevó toda nuestra iniquidad, llevó toda nuestra maldición. Pero el Señor Jesucristo en su palabra nos lleva a nosotros, y más específicamente el libro de Mateo, Marcos, Lucas, es decir, aquí todos los evangelios relatan y digamos que narran esos últimos minutos del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús ponía mis ojos aquí en Mateo capítulo 27, porque realmente nosotros tenemos que comprender específicamente qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo y por qué lo dijo. A veces nosotros estamos acostumbrados a ver en películas esos últimos minutos de Jesús, o vemos en las películas donde nosotros vemos como esa descripción de lo que el Señor Jesucristo nos muestra. Y es la esencia de nuestra vida, la esencia de nuestra vida como creyentes es Cristo. Y a Él debemos glorificarlo. Dice la palabra que su nombre es sobre todo nombre y en el cual toda rodilla ha de doblarse. Y nuestras vidas deben de estar para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y esa es la esencia de nosotros, es la esencia, es la roca, es la piedra angular de nuestras vidas, donde nuestras vidas reposan y donde nuestras vidas encuentran bendición y socorro en el Señor Jesucristo. Sea cual sean las necesidades de las situaciones que nosotros estemos viviendo actualmente en nuestra vida, tenemos al Señor Jesucristo, a nuestro gran sumo sacerdote, que intercede por nosotros día y noche. Dice la palabra que la sangre de nuestro Señor Jesucristo habla mejor que la sangre de Abel. Y esto no es otra cosa que la sangre del Señor Jesucristo. Es la sangre que al ser derramada en la cruz del Calvario da ese testimonio fiel y verdadero acerca de nosotros, acerca de que hemos sido justificados y hemos sido perdonados de toda maldad y de toda iniquidad en nuestras vidas. Si hay un gran problema en el pueblo de Dios hoy, es que el pueblo de Dios hoy vive con cargas, vive con luchas, vive con situaciones que los destruyen, que los tratan de acabar, que tratan de desanimarlos. No es el enemigo sabemos que siempre va a estar de una o de otra manera atacando al cristiano, atacando la vida del ser humano como nosotros los creyentes en Cristo. Nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras vidas como ministros de Dios siempre van a estar siendo atacadas por el enemigo. Pero nuestra convicción plena está en que nosotros debemos aprender correctamente lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros. La victoria que el Señor Jesucristo alcanzó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Si nosotros los creyentes pudiéramos comprender lo que el Señor Jesucristo alcanzó por nosotros y realmente que nos dio un perdón eterno por todos nuestros pecados y que ha llevado todas nuestras culpas, que ha llevado toda la maldición, nuestras vidas serían otras. Podríamos vivir vidas victoriosas, pero el enemigo realmente donde ataca, el enemigo donde realmente quiere que tú caigas, es hacerte creer
que Dios no te ha perdonado. Es hacerte pensar que necesitas de una u otra manera un sinnúmero de obras para que tú puedas alcanzar el favor de Dios en tu vida. Y en esa incompetencia y en esa impotencia e imposibilidad que el ser humano tiene de alcanzar la bendición de Dios, viene esa condenación, viene ese sentimiento de abandono de parte de Dios, viene ese sentimiento de que definitivamente Dios no me ama, Dios no me quiere, que todas las pruebas, de que todas las situaciones que estoy viviendo en mi vida son producto del rechazo de Dios a mi vida. Y vivimos vidas completamente ausentes de Dios. Y esa es la victoria que el enemigo logra en tu vida. El Señor Jesucristo sabemos que logró por tu vida la más grande victoria contundente sobre la muerte, sobre el enemigo, pero también la victoria de que tú eres completamente hijo de Dios y has sido perdonado de tus pecados y que la sangre del Señor Jesucristo te ha lavado por completo. No hay otra cosa muchas veces en los creyentes, y es esa deficiencia y es esa ausencia de esa fe plena en nuestro Señor Jesucristo. La raíz del problema del hombre no es el pecado. El problema del hombre es que se siente y que tiene en su vida condenación. Cuando el ser humano, cuando el hombre, aún hijos de Dios, se sienten en condenación, esa es la puerta abierta para que la enfermedad, para que la depresión, para que muchas situaciones en la vida del creyente vengan a destruir sus vidas. Porque de una u otra manera nosotros sabemos que el pecado entra a nuestra raza humana a través de Adán y Eva. Pero lo que hace realmente sentir al ser humano, sentir a los hijos de Dios, a los que han recibido al Señor Jesucristo, es esa condenación, es ese sentimiento de sentir que Dios no está con ellos, que Dios no le ha perdonado, que Dios no le ama. Así nos sentimos, y muchos, al sentirse de esa manera, es la puerta para que el enemigo entre a traer enfermedad, a traer destrucción, a traer ruina, a traer esa angustia, esa depresión en nuestros corazones. Cuando nosotros entendemos que hemos sido perdonados y que Dios nos ama y que nosotros somos amados por Dios y que el Señor, nuestro Dios Padre, cargó en el Señor Jesucristo todo pecado y toda condenación, y que nosotros somos llamados a vivir una vida en libertad, una vida plena y una vida en victoria. Ahí, cuando entendemos eso, nuestras vidas comienzan a dar fruto. Mientras tanto, no. Mientras que vivamos en esa autocondenación, en esa condenación, en esa acusación que el enemigo a diario hace con nosotros, de sentir de una u otra manera que Dios no nos ama porque no somos lo suficientemente santos para Dios. Que de una u otra manera, que si nosotros fallamos, que si nosotros desobedecemos en la palabra, que si de pronto no oramos, de pronto porque tenemos nosotros estándares que el mismo hombre nos ha colocado a nosotros, y que sentimos que si no hacemos una serie de cosas, Dios nos rechaza, Dios no nos va a escuchar, Dios no nos ama. El problema no está en Dios, Dios, el Señor Jesucristo, dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. Y ese sentarse significa que el Señor Jesús reposa, porque sabe que de una u otra manera logró su objetivo. Y que ahora nuestra parte es creer y entender correctamente la palabra de Dios. Por eso muchas personas viven en fracaso. Por eso muchas personas viven en condenación. Porque sienten que si de pronto no oraron en la mañana, porque de pronto sienten que de pronto hubo una mirada incorrecta, ya inmediatamente pierden esa comunión con Dios y Dios les rechaza.
Una persona va a poder vivir en santidad en su vida cuando comprenda el amor y la gracia de Dios sobre su vida. El Señor dice en su palabra, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y eso debería de ser aplicado para todas las áreas de nuestra vida. No es en tus fuerzas que logras las cosas. No es en tus fuerzas que tú logras leer la Biblia. No es en tus fuerzas que tú logras no logras tener una relación con Dios en tu corazón. No es eso. Es cuando tú te rindes a la gracia de Dios y al favor inmerecido que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y aceptas el amor de Dios. Miren, muchas de las personas que me han escrito como respuesta a los videos, veo personas que llevan una vida como creyentes de hace años. Personas que llevan vidas hace mucho tiempo en el Señor, pero todavía llevan vidas bloqueadas, vidas estancadas, donde no hay gozo, donde no hay felicidad, donde no hay alegría en sus vidas, donde no hay plenitud en sus vidas. Y esto no es otra cosa que cómo el enemigo ha tratado de llenar de argumentos nuestra vida para que nosotros no podamos comprender el amor de Dios, porque tenemos en nosotros esquemas, argumentos donde a ti te han enseñado y te han dicho, si tú haces esto, Dios te ama. Si tú haces esto y haces esto otro, Dios te bendice. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Jesucristo y el Señor amado, nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido y que por su gracia, por su favor, por su misericordia, la gracia de Dios ha sido derramada por nosotros. Pero nos cuesta entender que gratuitamente hemos sido amados y hemos sido hijos suyos. Cuando yo leía esta palabra de Mateo, y veía todo el sacrificio y el dolor que nuestro Señor Jesucristo vive en la cruz del Calvario, puedo comprender y oro al Señor que Dios hable a tu vida en esta noche y que tú puedas comprender y que tus ojos sean abiertos, que tu entendimiento sea abierto para que el regalo que el Señor trajo para ti a través de su muerte, hoy lo puedas recibir y que a partir de hoy tú puedas confesar todos los días de tu vida que eres hijo de Dios, amado por Dios, y que si de pronto fallamos, si de pronto resbalamos, si de pronto no oras un día, no lees la Biblia un día, no te vas a condenar. El Señor Jesucristo pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y no hay necesidad de otro sacrificio del Señor Jesucristo. La santidad no se va a lograr, no la vas a lograr. La obediencia no la vas a lograr en tus fuerzas, porque vas a fracasar. Nada de lo que tú intentes hacer en tus propias fuerzas o con tu propia determinación va a producir algo bueno. Porque el Señor lo que quiere es que tú aprendas a rendirte a Él y a creer correctamente que el Señor Jesucristo no solo murió por tus pecados, sino que el Señor Jesucristo se hizo obediente por ti, fue tu sustituto en todas las situaciones. Y quiero que vayamos a la palabra. Y ahí en Mateo 27:45, veamos el verso 45 y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Leamos nuevamente, verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, luego de que el Señor Jesucristo padece los azotes, el juicio, el tener que ser vituperado por todas las calles de Jerusalén hasta el monte Gólgota, que es el monte de la calavera donde Él es crucificado junto a los dos ladrones,
El Señor Jesucristo sufre una serie de padecimientos en su cuerpo, en su ser. No solamente vive la humillación de ser azotado, los golpes, sino comienza a sufrir una serie de ultrajes físicos, de vituperios, de golpes, de humillación física y de todas las áreas. A veces nosotros tenemos un pensamiento equivocado de que el Señor Jesucristo sufre los azotes y de ahí es llevado a la cruz, pero el Señor Jesucristo tiene todo tipo de vituperios, de abusos físicos, emocionales, en toda índole. El Señor Jesucristo es expuesto ante todo, ante los ojos de todos, en burla, en humillación, en escarnio. Todo eso tiene un propósito y no solamente es el sufrimiento de Cristo. Y es que yo quiero que cuando estamos leyendo esto de Mateo capítulo 27 en el verso 45, dice la palabra y que desde la hora sexta hubo tinieblas. La hora sexta son las 12 del día. Son las 12 del día, la hora sexta. El Señor Jesucristo es crucificado en la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Es decir, el Señor Jesucristo es juzgado en la noche como no debía hacerse. Hacen un procedimiento, digámoslo, judicial, legal y ilegal, digámoslo así, porque no se debía hacer juicios en la noche, porque no debía hacerse. Era un juicio injusto. Pero el Señor Jesucristo lo vituperan, lo azotan temprano en la madrugada, muy temprano, y luego lo llevan allá a la cruz del Calvario y es crucificado a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Y dice la palabra y que dice a la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Es decir, que a las 12 del día hubo una gran oscuridad. Dice acá, obviamente, Mateo escribe sobre la tierra, pero digamos que lo que los teólogos estudian es que estas tinieblas, lo que pudieron haber abarcado fue toda la tierra de Israel y parte de lo que es Asia. No significa que sea absolutamente en toda la tierra, sino habla, digamos que del territorio específico donde es crucificado el Señor Jesucristo, que es en Israel. Pero miren, cuando la palabra a nosotros nos especifica que hubo esa gran oscuridad, siempre la palabra de Dios nos habla cuando hay momentos oscuros. Hay momentos cuando el Señor Jesucristo atraviesa el mar de Galilea, dice la palabra que era de noche y había una gran tormenta. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y está celebrando esa cena con sus discípulos allí en ese lugar donde le lava los pies, dice la palabra que era de noche. Y la palabra de Dios cuando nos lleva a nosotros a mostrarnos y nos especifica que es en la noche o cuando hay oscuridad o cuando hay tinieblas, el Señor Jesucristo a nosotros nos muestra digamos que esa situación cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, por momentos de oscuridad. Cuando nuestras vidas pasan por momentos oscuros, cuando nuestras vidas pasan por momentos muy difíciles. Todos los pasamos. Y quiero mostrarles más adelante el por qué el Señor Jesucristo tiene que vivir todo esto. Pero dice la palabra que hay una gran oscuridad en ese lugar. Eran las 12 del día. No era un eclipse. Porque un eclipse no dura 3 horas. Había una oscuridad sobrenatural en ese momento. Es decir, las tinieblas que hubo en ese momento era
era el marco de lo que realmente espiritualmente estaba ocurriendo en ese momento. El Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Pero en ese momento habían tinieblas en la tierra. Y lo que nos describe Mateo en este verso 45 no es otra cosa que el mismo infierno en ese lugar. Las mismas tinieblas. Y cuando vemos nosotros esa oscuridad a las 12 del día, porque podemos decir también que hubo una gran tormenta, pero era algo sobrenatural. Es decir, esas tinieblas eran algo sobrenatural que estaba ocurriendo en ese momento. Porque Dios estaba cargando el pecado en el Señor Jesucristo. Siempre que hay tinieblas, también nos muestra la palabra cuando hay juicio. Cuando Dios está en desacuerdo con algo en nosotros. Y ahí lo que nosotros vemos es esa ausencia de la gracia de Dios en ese momento. Ahí no había misericordia. Ahí no había bondad. Ahí solo había juicio en ese momento. Había una oscuridad latente. Desde las 12 del día hasta casi las 3 de la tarde. Oscuridad completa. Y eso nos muestra ese juicio que había en ese momento, en esa situación con nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros creemos que de una u otra manera era Dios desaprobando lo que estaba ocurriendo con el Señor Jesús. Y sí hay una evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Pero más allá de eso, de lo que nosotros podemos ver, es ver la separación y la evidencia de la separación del hombre por causa del pecado. Y Dios estaba cargando en ese momento todo su pecado, todo el pecado del ser humano en nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice ahí en su palabra, en el verso 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clama a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto en hebreo significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Marcos lo relata en Marcos capítulo 15 en el verso 34 y él dice: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Y eso es en arameo. Obviamente, como sabemos, Mateo es escrito para los judíos, para mostrarles que Jesús era el Hijo de Dios. Y el Señor tal vez en ese momento hablaba el arameo, pero también hablaba el hebreo. Y él clama a Dios en ese momento. En ese momento, el mismo infierno se hizo evidente. En ese lugar. Era un momento de confrontación espiritual, porque el enemigo celebraba la destrucción y muerte del Señor Jesucristo. Era la supuesta victoria que el enemigo estaba logrando sobre el Hijo de Dios. Pero también vemos nosotros esa ausencia de gracia en ese momento. Sabiendo que tal vez a las 12 del día es cuando el día y el sol está en su pleno esplendor, pero era en donde había completa oscuridad. Donde se supone que el sol estaba reflejando y estaba en la plenitud del día, era cuando más oscuro estaba en ese momento. Las tinieblas eran densas. Las tinieblas que estaban viviendo ellos en ese momento eran algo palpable y traía temor.
Porque de una u otra manera era Dios mostrando el juicio en ese momento. La ausencia de Dios en ese momento, cuando su Hijo Jesucristo estaba siendo crucificado. Y muchos podemos decir, no, Dios estaba mostrando su disgusto porque crucificaron al Hijo de Dios. Pero lo que realmente sucede en ese momento es lo que el ser humano merece por causa del pecado. Las tinieblas totales. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Todo lo que el Señor Jesucristo vivió en ese momento era lo que nosotros debíamos pagar por causa del pecado. Muchos de nosotros vivimos ausentes de eso. Y somos ausentes porque muchas veces en nuestras vidas no comprendemos lo que realmente Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Si nosotros comprendiéramos realmente lo que el Señor logró, no estaríamos enfermos. Si comprendiéramos realmente lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, no viviríamos con miedos, con angustias en nuestra vida. Porque veríamos la poderosa mano de Dios en nosotros porque hemos comprendido su sacrificio en la cruz del Calvario. La ira de Dios estaba en el mismo corazón de Jesús en ese momento. La ira de Dios estaba en el corazón de Jesús ahí, mientras que el Señor estaba en la cruz del Calvario. Porque la palabra de Dios dice que nuestro Dios cargó en Cristo todo el pecado, toda la enfermedad y toda la maldición en Cristo. Ese momento en el Señor Jesucristo fue un momento de mucha angustia, porque Jesús, como nuestro sustituto, sufre la intensa agonía, el intenso dolor, el intenso aislamiento de Dios, de su Padre. Ahí lo que nosotros vemos en el verso 45 y en el verso 46 es el aislamiento completamente del Padre hacia su Hijo. Lo aísla por completo. Da la espalda a su Hijo en ese momento. Esa es la consecuencia. Y era lo que nosotros y lo que la ley decía. La paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. Pero el Padre carga en Jesucristo toda esa condenación. Por eso vemos un cuadro tan oscuro y vemos un cuadro tan difícil, no solamente en el ambiente. Había un momento donde había esa ausencia divina, la ausencia de la gracia de Dios en ese momento. Porque Jesucristo, como tu sustituto, como mi sustituto, vive toda esa separación, esa ausencia, esa agonía, vive ese abandono tan terrible. Y yo quiero que tú y yo podamos comprender eso esta noche. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es tinieblas. La paga del pecado es separación de Dios. La paga del pecado es ruina, enfermedad y maldición. Pero la buena noticia para ti y para mí es que el Padre pone todo ese castigo en Jesús. El castigo presente, pasado y futuro de tu vida. Cuando el Señor Jesucristo en el verso 46 dice, cerca la hora novena, es decir, cerca a morir. Dice la palabra, Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Y es entender la conexión entre la oscuridad y el grito. Es decir, en ese momento, el Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, clama diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es porque en ese momento, lo que ocurre desde que el Señor Jesucristo es crucificado, desde los azotes, obviamente, desde ese vituperio, ese escarnio y esa humillación, el Padre comienza a cargar una a una la ruina que el pecado ha traído en el ser humano. El Señor comienza a cargar en cada azote la enfermedad del ser humano. La palabra de Dios dice que por sus llagas somos sanados. Hemos sido sanados. Cada azote que daba aquel romano que golpeaba con toda su furia la espalda de Jesús, cada vez que golpeaba, el Padre cargaba la enfermedad, cargaba el cáncer, la diabetes, cargaba toda la enfermedad. Y el Señor Jesucristo comienza a perder sangre y comienza a hacérsele una llaga en su espalda por completo. Colocan la corona de espinas, le golpean de una o de otra manera y el Señor Jesucristo va por todas las calles de Jerusalén recibiendo vituperios, recibiendo escarnios, rechazándolo. Todo eso el Padre lo usa para colocar toda la necesidad del ser humano en el Señor Jesucristo. Cada paso, cada gota de sangre representa el dolor que el ser humano tendría como consecuencia por causa de nuestro pecado. No había otra forma. Y el Padre carga por completo, y cuando va a la cruz del Calvario y está allí en esa hora sexta, de las 12, comienza ese estado de agonía del Señor, de perder sangre, de no poder respirar por causa de su posición en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que Él clama a Dios, porque en ese momento hay tinieblas, pero Jesús comprende que está completamente solo, que el Padre le ha dado la espalda por completo. Porque en ese momento, en ese preciso momento, Jesús se hace pecado por nosotros. Imaginen la inmundicia del pecado del ser humano cargado en el Señor Jesucristo. En ese momento, el Padre ve toda la inmoralidad, ve todo el pecado, ve toda la desobediencia, ve toda la rebeldía en Cristo, en ese momento. Y nuestro Dios es un Dios santo, un Dios limpio, pero Dios no tolera el pecado. La Biblia lo dice, la paga del pecado es la muerte. Esa fue la paga del pecado de Adán y Eva. Ser desterrados del paraíso, pero entró la muerte, la destrucción, no solo la enfermedad, la destrucción, la ruina, la pobreza, la escasez, la angustia, la ansiedad. Nosotros ahora no hablamos simplemente de enfermedades físicas. Creo que las enfermedades emocionales y las enfermedades a nivel mental y emocional tienen a veces mucho más poder sobre nosotros. ¿Cuántas personas viven en esa angustia, en ese miedo, en esa zozobra, en ese pánico, en esas caídas depresivas? Porque el Señor Jesucristo carga completamente en Él esa enfermedad, esa separación, ese estrés con el que muchos de nosotros en la actualidad vivimos, en esa angustia, en ese afán de vida, en ese vacío de vida. Una persona me escribía y me decía: pastor,
Llevo muchos años en el Evangelio. He sido bautizado. Pero me siento vacío. Y llevo muchos años en el Señor, pero me siento vacío en mi interior. Me siento infeliz. Y no es otra cosa que no comprender que Cristo llevó todo eso en la cruz, en su cuerpo. El Señor Jesucristo lleva absolutamente todo el dolor y toda la condenación de cada uno de nosotros. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 21, 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que Él es ese sumo sacerdote que realmente vive una vida en obediencia, sin pecado. Vive una vida completamente lejos de la maldad y del pecado. Porque Él, siendo 100% Dios y 100% humano, logra vencer toda tentación. Dice la palabra que Él fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice aquí la palabra en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, el pecado de la humanidad está en Jesús. Y la consecuencia de ver el pecado o de tener Jesús el pecado de la humanidad entera es la separación de Dios. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario toma el pecado de la humanidad, no es que Él se haga pecador, no, Él como sustituto, como el Cordero, que toma el lugar en el altar de sacrificios. El Señor toma su lugar y toma el pecado de la humanidad, toma el pecado, la desobediencia de los seres humanos y habitantes de la tierra, que ya habían existido, que existían y que existirían en el futuro del Señor Jesucristo. Carga nuestro Dios todo el pecado en Él. Por eso el Señor en ese momento siente la ausencia de su Padre, porque esa es la consecuencia del pecado, es la separación de Dios. Todo el castigo del pecado ya lo pagó el Señor Jesucristo. Y oro al Señor que tú puedas entenderlo en este momento. Porque muchas personas nos enseñan a nosotros erradamente que nosotros pagamos las consecuencias de nuestros pecados. No, el Señor Jesucristo ya llevó las consecuencias. A Jesús no quedó debiendo nada. El Señor Jesucristo vive no solamente el dolor de su cuerpo, el dolor y la agonía física que estaba viviendo en ese momento, porque era dolor. El Señor Jesucristo estaba en ese momento crucificado y le dolía. Los clavos le dolían. Los azotes, el acercar su espalda a la madera del madero, digámoslo así, le ardía, le dolía. Su espalda seguía sangrando. Sus sienes seguían sangrando. Cada vez que el corazón bombeaba, la sangre salía por donde había una herida abierta. La dificultad para respirar del Señor Jesucristo
de tener que empinarse allí con los clavos atravesando sus pies y sus manos, cada vez era más difícil respirar. Jesús vivió una agonía física, porque el pecado golpea mi cuerpo. El pecado trae muerte, destrucción a mi vida. Pero dice la palabra en 2 Corintios 5:21. El que no hizo pecado, por nosotros se hace pecado. Todo castigo fue puesto en Jesús. Todo el castigo, escúchame bien, todo el castigo está sobre Jesús. Tú y yo no tenemos por qué vivir ningún castigo en este momento. El enemigo te va a hacer pensar que si tú fallas, va a venir consecuencia a tu vida. Y va a venir enfermedad y destrucción a tu vida. Porque son argumentos que el enemigo pone, porque el enemigo siempre va a tratar de minimizar la obra de Cristo y hacer que tú logres tener santidad por tu propia fuerza. Que tú logres tener bendición por tus propias fuerzas. El poder del cristiano, el poder del creyente está en que comprenda que Cristo llevó por completo mi castigo, mi dolor, mi angustia, mi maldición. Ahora, algunos me dicen, pastor, pero si yo he fallado, si yo acepté al Señor Jesucristo y le fallé, si yo, Señor, siendo cristiano, cometí un pecado en mi vida, entonces, ¿ya significa que Dios perdonó también ese pecado? Así es. Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Esa es la gracia de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos vivir en el pecado. No significa que entonces Dios permite que nosotros fallemos, porque como ya nos perdonó, pues podemos seguir pecando. No es así. Dios quiere que vivamos una vida en obediencia, que vivamos una vida recta delante de los ojos de Dios. Pero esa obediencia será fruto del mismo Señor Jesucristo en nosotros. No es algo que tú logras en tus fuerzas. Pero el Señor nos ha perdonado absolutamente. Y es donde el enemigo más quiere atacar la vida de los creyentes. Tú no has sido perdonado. Tú hiciste esto, Dios no te perdonó. Dios no te ha perdonado. No, el Señor Jesucristo pagó por absolutamente todos mis pecados, presentes y futuros. El sacrificio de Cristo no fue a pedazos. No, Jesús no murió un día y después al otro día murió. No, Jesús murió para siempre por tu pecado. Y si tú le has desobedecido a Dios, Dios quiere que tú vuelvas tu corazón al Señor y vivas una vida recta ante sus ojos. Pero no en tus fuerzas, sino a través de comprender la gracia del Señor Jesucristo en tu vida. La palabra de Dios dice, el pecado no puede enseñorearse de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia es la que te va a ayudar a ti a vencer toda tentación en tu vida. No son tus fuerzas. Porque el enemigo, ¿qué quiere? Que tú sigas intentando vivir en santidad en tus fuerzas para tú una y otra vez tropezar y alejarte de Dios hasta que tú digas, soy un caso perdido. No voy a poder dejar este pecado en mi vida. Pero en ese momento, cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que el Señor Jesucristo está viviendo en ese momento es que el mismo Dios le da la espalda a su Hijo en ese momento y lo deja absolutamente solo.
Lo deja absolutamente abandonado porque esa es la consecuencia del pecado, el abandono, la espalda de Dios hacia nosotros. Entonces, Cristo lleva todo castigo en Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. En Gálatas 3:13, ¿qué dice? Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hace maldición por mí. Cristo lleva mi ruina, mi enfermedad, mi maldición. Ahí el Padre la carga. Muchos viven en ruina, muchos viven en enfermedad, pero no han comprendido que el Señor Jesucristo llevó toda la maldición en la cruz del Calvario, en su cuerpo. Meditemos en esto, hermanos. Meditemos que todos los azotes, el vituperio, los escupitajos que le hacen al Señor, la corona de espinas, los golpes con vara, la desnudez que Él tiene que vivir, no fue solamente para que nosotros podamos compadecernos de Él, no. Es la consecuencia del pecado. Todo lo que el Señor Jesucristo vive en esa agonía es la consecuencia del pecado de la humanidad puesta en Él. Para que tú no vivieras en miseria, en maldición, el Padre carga la ruina en su Hijo Jesucristo. Dios le dice a Adán y Eva, le dice, espinos y cardos brotarán de la tierra, y con tu sudor te ganarás el pan. Harás que la tierra fructifique con tu sudor. La ruina, el estrés, la angustia, la pobreza, el fracaso, las calamidades son consecuencia del pecado del hombre. Pero el Padre coloca la humillación, el vituperio, la maldición en Cristo, para que tú y yo no tengamos que vivir en maldición en nuestras vidas. Es que es bíblico, hermanos. La Biblia lo dice. Cristo me redimió de la maldición de la ley, me redime, me rescata de la maldición. Tú no tienes por qué estar viviendo en enfermedad. Tú no tienes por qué estar viviendo en angustia, en depresión, en miedos. El Padre carga en Cristo toda la angustia, aún el miedo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Señor Jesucristo no tuvo miedo sintiéndose solo, viendo todas esas tinieblas alrededor de Él? Sintiendo que en su cuerpo, en su ser, estaba el pecado de la humanidad entera, y clama al Señor. Clama al Señor diciendo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesucristo, días antes, le dice a sus discípulos, tranquilos, yo sé que ustedes me van a dar la espalda, pero yo sé que el Padre nunca me va a dejar solo. Pero el Señor Jesucristo clama, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesucristo no comprendía en ese momento lo que realmente venía para Él en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, toda esa situación de la cruz, es una decisión que Él toma de morir por nosotros. Pero el Señor Jesucristo en ese momento, en ese mismo momento, siente el abandono del Padre y hay miedo en su vida. Cuando Adán falla, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice, estoy aquí escondido. Dice, porque tuve miedo. La ausencia de Dios en una vida trae miedo. La ausencia de Dios, esa confianza y esa fe de que Dios está conmigo, trae ansiedad, trae angustia, trae miedo. Cuando yo sé que mi Dios me ama, que mi Dios cargó en el Señor Jesucristo el pecado y lo que me condenaba y lo que me separaba de Él
para yo tener una relación íntima con mi Padre, cuando yo comprendo eso, no tengo por qué vivir en miedo, porque sé que Dios cuida de mí, porque sé que Dios me ama. Es tanto el amor que Dios tiene por ti y por mí, que Dios carga en el Señor Jesucristo el pecado y la maldición de toda la humanidad, para que tú y yo no tengamos que vivir en maldición. A veces las personas recitan Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no comprendemos que es tanto el amor que Dios tiene por ti y por mí, para que tú puedas conocer el amor de Dios, que Dios, para que tú no sufrieras, para que no recibieras la condenación del castigo, puso en Jesús todo el pecado y todas las consecuencias de la maldición y de la desobediencia en el Señor Jesucristo. Y oro al Señor que puedas comprender lo que te estoy predicando en esta noche. Porque eso es lo que muchas veces el enemigo no quiere que tú entiendas. Que Dios dice en su palabra, en 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Es decir, que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó todo el pecado para que tú puedas ser hecho la justicia de Dios en Cristo. Y cuando vengan los momentos de condenación, de angustia y de miedo, confiesa este salmo. Señor, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy la justicia. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque tú, Señor, llevaste mi pecado, llevaste todas mis consecuencias y hoy soy justo por la gracia tuya, porque tú fuiste mi sustituto en la cruz del Calvario. Y hoy no tengo por qué estar viviendo en muerte, en enfermedad, en maldición y en pecado. El pecado no se puede enseñorear de tu vida. El pecado y la muerte y la enfermedad no se pueden enseñorear porque tú ya no estás bajo la ley. Estás bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra en Isaías 53:6. Isaías capítulo 53 en el verso 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿en quién? En él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Toda esa desobediencia y ese descarrilamiento, digámoslo así, de nuestras vidas, esa desobediencia fue puesta en Cristo. Dice la palabra que Jehová o Yahvé cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y no solo el pecado, sino las consecuencias del pecado. Porque si Jesús se puso por nosotros y pagó por nosotros, ¿por qué nosotros creemos que tenemos que vivir las consecuencias si el Señor ya llevó la consecuencia, que es la muerte? Entonces, lo que el enemigo ha querido hacer en tu vida es hacerte creer que tú vives en condenación y vives en culpa y vives en destrucción porque tú fallaste, porque tú cometiste algún pecado, pero el Señor Jesucristo hoy te está llamando a que te vuelvas a Él y le conozcas y conozcas su amor en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús te ama tanto, tanto y de tanta manera que el Señor Jesucristo no tuvo reparos en entregar su cuerpo para ser completamente golpeado, crucificados y vituperado completamente por ti. Su cuerpo fue escarnecido públicamente.
por ti en la cruz del Calvario. Jesús llevó toda consecuencia. Si tú todavía estás viviendo con condenación del pasado, de cosas que tú hiciste, el Señor, quiero decirte esta noche, el Señor te ha perdonado. El Señor pagó en la cruz lo que debías de pagar. El Señor Jesucristo pagó con su sangre por todos tus pecados. Pagó por completo por tu vida, por tu familia, por tus hijos. Tú no tienes por qué estar llevando maldiciones en tu vida. El Señor Jesucristo se hizo maldición por ti y llevó toda maldición en tu vida. Jesús clama en su naturaleza humana. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero el Señor Jesucristo, dice la palabra en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador es nuestro Señor Jesucristo hecho hombre. Por causa de un hombre entra el pecado, pero también por un hombre, por el Señor Jesucristo, la redención de los pecados. Ya no vivas más en condenación. Ya no sigas viviendo una vida llena de culpas, llevando una vida completamente tratando de sentir que Dios te ame, que Dios te acepte. Ya no sigas creyendo un evangelio contrario a lo que la palabra de Dios dice. Dios te ama. Dios te acepta. Dios no quiere que vivas en enfermedad. Dios no quiere que vivas en ruina. Dios lo que quiere es que tú puedas comprender el amor que tiene por ti, expresado en su sangre derramada en la cruz del Calvario. No sigas permitiendo que el enemigo te siga haciendo sentir condenado y culpable. Hay personas que están estancadas en sus vidas, están bloqueadas en sus vidas y no han podido dejar el pecado en su vida porque sencillamente no han comprendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la mujer que fue descubierta en el acto del adulterio viene al Señor Jesucristo, y todos por ley, la ley que decía que debía ser apedreada, lapidada. Y el Señor dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Nadie la lanza. Y el Señor Jesucristo, que no tiene pecado, le dice: ni yo te condeno. En ese lugar, el único que podría haber apedreado a esa mujer era el Señor Jesucristo. Era el que tenía la autoridad moral y espiritual para apedrearla. Pero Él le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. No es que el Señor a nosotros nos alcahuetee el pecado. Este hombre le dice a la mujer: vete sin condenación, pero no vuelvas a pecar. Porque muchas personas dicen: ah, no, entonces nos está enseñando, pastor, que podemos pecar deliberadamente y podemos seguir nuestra vida en pecado, igual Dios ya nos perdonó. Mira lo que el Señor le hace con aquella mujer. No la condena, pero le dice: no peques más. Deja el pecado. Y esa mujer logra dejar el pecado porque entendió el amor de Dios, porque comprendió la no condenación de Dios. Hay personas que viven en pecado, hay personas que viven en desobediencia porque sienten que por más que lo intenten no pueden dejar el pecado en sus vidas. Pero esta mujer deja de pecar porque entiende la no condenación
y el perdón de Dios. Cuando tú sientes verdaderamente y comprendes el amor de Dios en tu vida y el perdón y lo que el Padre puso en Jesús, tú ya no vuelves a vivir en pecado. Y si un día llegas a fallar, el Señor Jesucristo seguirá mostrándote el mismo amor que hace 2000 años en la cruz del Calvario. Amén. En el verso 45 del capítulo 27, en el verso 45, luego ahí en el verso 46 dice: cerca de la hora novena Jesús clama a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo que el Señor Jesucristo está recitando es el Salmo 22. Miremos el Salmo 22, lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Señor Jesucristo recita este salmo en ese momento. Y en el Salmo 22 nosotros podemos ver el sufrimiento del Mesías. El Salmo 22 es un salmo mesiánico que profetiza el dolor y el sacrificio del Señor Jesucristo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el verso 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Señor Jesucristo vive lo que el Salmo 22 describe y lo profetiza. Habla sobre que repartieron su ropa y echaron suerte sobre ellas. Contar puedo todos mis huesos, y no habla de su delgadez, de que estaba delgado, habla de su espalda. Los huesos de la espalda del Señor Jesucristo quedaron expuestos. Las costillas quedaron expuestas. Por eso dice: contar puedo todos mis huesos. El Señor Jesucristo vive por completo un vituperio, y ahí en el Salmo 22 dice en el verso 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo clama lo que el Salmo 22 describe. Y esto me parece maravilloso. Ahora, ¿qué es lo más hermoso de este salmo? Porque habla de la hermosa descripción y dolorosa descripción del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tener otra enseñanza sobre solo el Salmo 22. Pero hoy quiero pasar por encima de este salmo y descubrir aquellas cosas maravillosas. Y en este verso 1, cuando el Señor recita el Salmo 22 en el verso 1 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Señor en su angustia clama porque siente completamente la ausencia de Dios en su vida. Siente toda ausencia y siente que el Padre le ha dado la espalda a su Hijo, porque Él estaba en su amor cargando el pecado de todos nosotros. Ahora, algo hermoso que me parecía este salmo y ha sido una inspiración para la marca, el logo de nuestra iglesia es esta. Dice ahí en la parte superior en sus Biblias, donde está la dedicación del Salmo 22, dice: al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Ahí dice al principio en sus Biblias, ahí en la parte superior: al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Y esa palabra Ajelet Sahar o Ayelet Sahar es el siervo de la mañana. El siervo de la mañana. Y el salmo está escrito, dice la palabra, describe a un siervo hermoso, manso y bondadoso, pero perseguido y acusado o acosado por los cazadores
desde la mañana. Digamos que el Salmo tiene ese paralelismo entre el Mesías y la descripción de un siervo, que es de una otra manera también el logo o la marca de nuestra iglesia, que es un siervo que en sus astas lleva fruto, lleva vida. Y este siervo, dice la palabra, que nos muestra al Mesías, al Mesías. Dice aquí que obviamente es un siervo, que el siervo, esa palabra Helet Yahar, significa el siervo de la mañana. Y es un siervo, dice acá en el Salmo 22, describe a un siervo que desde muy temprano salieron a cazarlo, a destruirlo por completo. Y es lo que el Señor Jesucristo vive. Al Señor Jesús, desde la misma madrugada, comienzan a perseguirlo para destruirlo. Y en el Salmo 22 nos describe a ese Mesías, pero como ese siervo de la mañana, a ese siervo manso, bondadoso, pero perseguido y acosado por los cazadores desde despuntar hasta la mañana, hasta el final del día. Porque eso es lo que el enemigo hizo, destruirlo. Dice aquí la palabra que dice, abrieron sobre mí su boca. Dice, fuertes toros de Basán me cercan. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El enemigo trata de una u otra manera de destruir al Señor de Jesucristo y cazarlo desde la madrugada en ese día de agonía y de muerte, para destruirlo. Pero el Salmo 22 termina con la victoria, hablando de la victoria, de la vida, de la restauración, de la victoria sobre las circunstancias difíciles. Y el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario recita este salmo. No sabemos si el Señor Jesucristo lo recita todo, pero lo que logran escuchar es esa primera parte, cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabtabani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en el Salmo 22. Algunos teólogos se han atrevido a estudiar y a creer que el Señor Jesucristo sí recitó absolutamente todo el Salmo en su lecho de muerte. Y es inspirador ver que en los momentos más oscuros y más difíciles, el Señor Jesucristo confesó la palabra. Y a pesar en esos momentos de dolor, pero usó un salmo para representar lo que estaba viviendo y no pecar con su boca. Porque el Señor fue limpio hasta el último momento. Aunque el Padre estaba cargando el pecado de la humanidad, el Señor Jesucristo usó la palabra, usó y recitó este salmo. Tal vez solo el verso 1, o tal vez, como algunos teólogos lo dicen, todo el capítulo. Pero recitó y recordó ese salmo y el dolor que el escritor del Salmo 22 colocaban y describía ese dolor del Mesías, y pudo hacerlo y expresarlo en su vida. Y eso es importante que nosotros podamos vivirlo y comprenderlo. El Señor Jesucristo vive por ti la más oscura humillación por amor a ti. Y lo que el Señor espera de ti es que tú puedas creer y vivir en esa palabra que Dios te ha dado para tu vida. En lo que el Señor Jesucristo vivió en la cruz, la agonía, la angustia, el sufrimiento y el dolor, para que tú ya no tengas que estar viviendo una vida en condenación y en culpa. Ya no dudes más del amor de Dios. Obtén tu victoria creyendo correctamente en la cruz del Calvario, en lo que el Señor vivió por ti. Vive una vida plena, dice la palabra. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. No hay condenación para ti, porque Jesús es y fue tu sustituto. Jesús tomó tu lugar de consecuencia. Tú y yo merecíamos la muerte por causa del pecado. ¿Qué dice la palabra en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado
es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte. Y el Padre coloca esa muerte en su Hijo. La ruina en su Hijo. La enfermedad en su Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos la justicia de Dios en Cristo y pudiéramos ser redimidos de toda maldición en nuestra vida. Por eso, si hoy tú estás viviendo en enfermedad, cree que el Señor Jesucristo en sus llagas llevó toda enfermedad física, emocional y mental. Que si hay maldición en tu vida, que hay ruina en tu vida, en tu familia, el Señor Jesucristo llevó toda maldición sobre su cuerpo. En el Salmo 22 lo dice. El Señor Jesucristo lleva todo mi dolor. Isaías 53:6. Isaías 53:4, 5. El Señor Jesucristo lleva toda la maldición para que yo fuera completamente libre y hecho la justicia de Dios. Jesús lleva todo el castigo. Todo castigo lo llevó el Señor Jesucristo. Por eso, si has fallado, tú dile: Señor Jesucristo, hoy vengo a ti. Pido perdón, Señor, por lo que hice. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú llevaste toda consecuencia y llevaste el pago de mi pecado, Señor. Creo, Señor, que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y que hoy no hay condenación para los que están en Cristo. Y hoy, Señor, soy tu Hijo y estoy en Cristo. Y creo que has perdonado para siempre mis pecados, Señor. Y hoy vuelvo mi vida al rumbo correcto que es en ti, Señor. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que aquella mujer, el Señor le dice: vete, pero no peques más. El Señor te ha perdonado, pero Dios no quiere que vuelvas una y otra vez a fallarle al Señor. Cree que su gracia, cree que su amor está sobre ti. Cambia ese concepto equivocado de un Dios que te condena, en el cual tú estás pagando consecuencias y castigos. No. Escúchamelo bien. Todos los castigos, toda la condenación, toda la paga de tus pecados quedó en Jesús. Tú no tienes por qué llevar en tu vida consecuencias de las cosas que has hecho. Porque el Padre cargó en Cristo toda la consecuencia. Por eso el enemigo nos ha hecho entender y nos ha hecho creer que es a punta de nuestra obediencia que alcanzamos la gracia. Ya no estamos bajo la ley, hermanos. Estamos bajo la gracia. Y no sigas viviendo y no sigas llevando esa vida de condenación, esa vida de culpa, esa vida en la cual sientes que Dios te mira diciendo: todavía te falta. No has orado hoy. No has leído la Biblia. Has fallado. Has desobedecido. Hay personas que se levantan en la mañana, hacen su devocional, oran, pero les queda: no, debí haber leído más capítulos de la Biblia. Debí haber orado más, Señor. Y salen de orar sintiéndose: Señor, no, como que sentimos que siempre creemos que Dios nos está exigiendo más. Como que Dios nunca está satisfecho contigo. Y esos son argumentos del enemigo en tu mente. Es el enemigo el que toma esa mentira para que tú tengas un concepto de que Dios nunca está satisfecho y feliz contigo. Que Dios está esperando cada vez más de ti. Y no es así, hermanos.
La Biblia dice que somos aceptos en Cristo. El Padre te ama hoy como tú eres. El Padre te ha perdonado por tus pecados pasados, presentes y futuros. El Padre te ama. El Padre te necesita cerca a Él, no lejos de Él, pensando y creyendo mentiras del enemigo, de condenación, de desobediencia, de culpas. Vive una vida plena, confesando y creyendo que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso, el Evangelio significa buenas noticias, no malas noticias. Si el Evangelio fueran malas noticias, no te estaría predicando que tus pecados fueron perdonados, sino que hoy tienes que volverte a Dios porque eres un vil pecador. Vuélvete a Dios porque Él te perdonó. Vuélvete a Dios porque su amor es incomparable. Vuélvete a Dios porque su gracia ha sido derramada sobre tu vida. Porque Él llevó toda la condenación y todas las consecuencias de tu vida. Amén. El Señor lleva todo castigo. Ahora algo que yo podía estudiar en esta palabra de Mateo, en el capítulo 27, en el verso 45, el verso que estamos leyendo en el día de hoy. Y es obviamente lo principal es saber que el Señor Jesucristo llevó toda tu condenación, llevó todo tu pecado, llevó todas las consecuencias. Y miren, yo lo he podido experimentar. Yo antes llevaba una vida en la cual oraba y me sentía insatisfecho porque creía que Dios me faltó 1 o 2 horas. Leía un capítulo de la Biblia y sentía que Dios me condenaba o Dios no me aceptaba porque quería era que leyera 5 y leí 1 y como que Dios siempre queda como insatisfecho de mí. O cualquier otra cosa en mi vida. Sentía que me faltaba algo más. Siempre sentía que de una u otra manera yo me esforzaba, pero nunca llenaba esa medida de Dios hasta que pude comprender lo que hoy les estoy compartiendo. El Señor Jesucristo ya pagó. Ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No debe ser el clamor tuyo. Porque Dios no te ha abandonado, hermano. Y a veces nosotros oramos esto. O a veces nosotros en nuestra angustia decimos, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no me escucha. Dios no me perdona, Dios se olvidó de mí. ¿Qué mentiras nos mete el diablo en nuestras mentes? El Señor Jesucristo clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el abandono, el real abandono, lo vivió Jesús, para que yo no me sintiera abandonado por Dios. Gloria al Señor por eso. El Señor Jesucristo vive en su ser como ser humano todo el menosprecio, pero vive todas las situaciones que el ser humano ha de vivir en la angustia. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha abandonado. El Señor, nuestro Dios Padre, coloca en Jesús el abandono para que tú no te sientas más abandonado en tu vida. La oración del Señor Jesucristo fue de angustia, pero el Padre no le respondió. Dejó que su Hijo Jesucristo, que el Señor Jesucristo muriera en angustia y en dolor. ¿Para qué? Para que tú comprendas que lo que impedía que tu oración fuera respondida, que es el pecado, la llevara al Señor Jesucristo. Y tú no tuvieras que vivir la ausencia de Dios en tus oraciones. El abandono lo sufre Jesús. ¿Para qué?
para que cuando tú te acerques a Dios en oración, creas que es por la justicia y lo que el Señor Jesucristo vivió en la cruz, para que tus oraciones hoy sean respondidas. Tal vez tú pases por momentos de angustia, de dificultad, pero el Señor Jesucristo vive el dolor, el abandono, la tristeza, ese momento tan difícil para identificarse contigo. Aquí hay dos cosas y dos verdades profundas de la palabra. Una, Dios no te abandona. Dios abandonó a su Hijo en ese momento. Porque lo que hace que Dios nos abandone, o lo que hacía que nosotros fuéramos abandonados por Dios, era el pecado. Pero Dios carga en Jesucristo el pecado, para que cuando tú te acerques a Dios, no creas que Dios te ha abandonado o que Dios se olvidó de ti. Porque las heridas, las cicatrices de Jesús, Él no las ha borrado, ni las va a borrar. Porque son la huella, son la prueba eterna de que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Por eso tú no tienes por qué seguir sintiéndote que Dios te abandonó, que Dios no te escucha. Jesús sí fue abandonado en la cruz. Porque lo único que hace que el Padre nos abandone es el pecado. Y el pecado estaba cargado en su Hijo Jesucristo. Pero al pagar Jesús por ti ante el Padre el pecado, la consecuencia, para ti no hay consecuencia. Para ti hay libertad, para ti hay oraciones respondidas, para ti hay intimidad y cercanía de Dios contigo. Siéntete amado por Dios. Siéntete amado todos los días en lugar de confesar, Señor, me abandonaste, Señor, gracias porque tú me amas y me lo demostraste en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Dios no se ha olvidado de ti. Cuando a veces nosotros sentimos que hay algo, una situación que sobrepasa nuestro entendimiento y nos sentimos abandonados hasta de Dios, no es así. Dios está contigo. Y esa reconciliación con el Padre nos ha hecho hoy uno con Él. Por eso, no te sientas así. Cree. Cuando entres a tu lugar, a tu habitación, o cuando estés pasando por un momento de angustia, confiesa la palabra. Dios no te ha abandonado. Dios no se ha olvidado de ti. En Cristo fue puesto toda la consecuencia, el dolor, el menosprecio, el abandono, para que tú te puedas acercar al Padre confiadamente de que Él te ama y te abraza, porque a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuiste adoptado como su hijo. Y hoy puedes ser hijo de Dios. Y tenemos a uno que está sentado a la diestra del Padre que hoy me representa. Así como el Señor Jesucristo me representó y fue mi sustituto allí en la cruz del Calvario para pagar el pecado. Con la muerte, así el Señor Jesucristo es mi sustituto, mi representante hoy en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Y algún día, cuando estemos delante del Señor, podremos ver al Señor sentado en gloria. Pero hoy, en este momento, el Señor Jesucristo está sentado como mi representante al lado del Padre. Si Jesús fue mi representante y mi sustituto en la cruz, también lo es en este momento, allí junto al Padre. Por eso no debemos vivir en condenación. Por eso no podemos seguir viviendo vidas en ansiedad, en angustia, en pánico, en temor, en pecado, en ruina, en enfermedad. Dios te ha llamado a ser bendición, porque Él venció en la cruz del Calvario la muerte y vive toda la consecuencia
del pecado en Él, para que tú seas completamente libre y bendecido. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y quiero terminar con Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, en el verso 17. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Qué palabra tan hermosa. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, por Adán reinó la muerte. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Reinaremos en vida. Escucha lo que la palabra de Dios dice. Por causa de Adán y de su pecado, reinó la muerte. Pero por el Señor Jesucristo, dice la palabra, reinaremos en vida por el Señor Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Miren lo que recibimos nosotros. No recibimos condenación. No recibimos maldición. No recibimos enfermedad. No recibimos consecuencias. Dice la palabra, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario trae a mi vida la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice la palabra, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, miren, por la desobediencia, por la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera que así como por Adán vino la condenación, por Cristo la justicia a todos los hombres. Dice la palabra, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como por Adán, Dios coloca en Adán, Adán falla y por causa de Adán representa la humanidad para que por ella viniera la maldición, la muerte. Así el Señor Jesucristo representa a la humanidad con obediencia. Todo lo contrario a Adán. Y se pone por mi vida para que yo reciba de parte del Señor Jesucristo la justificación de la vida. Y luego reitera en el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de una, los muchos serán constituidos justos. Por causa de Adán, de su pecado, nosotros los seres humanos somos constituidos pecadores. Pero en Cristo Jesús, dice la palabra, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tú y yo somos justos, somos la justicia de Dios por Cristo Jesús. Esa buena noticia, esa buena nueva hay para ti hoy. Ya no vivas más en condenación. Ya no vivas sintiéndote que no eres hijo de Dios o que tal vez tienes que hacer un sinnúmero de cosas para ser hijo de Dios. Lo único que Dios te pide es que tú creas en el Señor Jesucristo, en lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Y te aseguro que tu vida va a comenzar a vivir en victoria. Miren, oro al Señor que este mensaje lo puedas atesorar en tu vida, lo puedas hacer vivo y real, y lo confieses y recites la palabra, y no permitas que el enemigo siga trayendo a tu vida esa condenación, ese engaño de parte de Dios
de parte de como si fuera Dios el que te dijera que Dios está insatisfecho contigo, que tú no eres suficientemente cristiano, que si fallaste Dios ya no te perdona, que Dios no te ha perdonado, que estás fuera del reino de los cielos, que perdiste tu salvación. Pero Cristo ya pagó por ti. Haz lo que aquella mujer que fue encontrada en el acto del pecado. El Señor le dijo: ni yo te condeno. El Señor Jesucristo no te condena, pero no peques más. No sigas fallando. Y si quieres vivir una vida en obediencia, en santidad al Señor, vive bajo la gracia del Señor Jesucristo. Vive bajo su gracia. Y la gracia del Señor, dice el Señor, cuando el apóstol Pablo, el Señor le habla a Pablo y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú reconoces que necesitas a Dios en tu vida, cuando tú reconoces que en tus fuerzas no puedes vencer la tentación, el pecado, sino bajo la gracia, el Espíritu Santo te dará la fortaleza para vencer la tentación. Porque ya no estás bajo la ley para que el pecado se enseñoree sobre ti, sino bajo la gracia del Señor Jesucristo. Confiesa eso. Soy la justicia de Dios en Cristo. He sido perdonado, he sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo. El Señor Jesús llevó todo mi dolor y llevó toda la separación en su cuerpo, en su vida. Y hoy el Padre está contigo y el Señor Jesús está a tu lado, porque Él no te ha condenado, sino que el Señor te abraza en este día. Ahí donde tú estás, siente el amor de Dios y acepta el amor de Dios. Tal vez tú has estado viviendo una vida en condenación, donde te ha costado entender que Dios te acepta, que Dios te perdona. Pero hoy recibe el gozo del Señor Jesucristo en tu vida, porque Él te ha perdonado, porque hoy estás en victoria, porque hoy no estás en condenación, sino estás en el amor. El Señor pudo orar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ninguno de sus hijos hasta el día de hoy debería de orar eso, debería de clamar eso, porque nuestro Padre no nos ha abandonado. Y el Padre, nuestro Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, está a tu lado. Él no te ha abandonado, Él no te ha dejado. Él está a tu lado en estos momentos. Y Él solo quiere que tú creas en ese amor y en esa gracia, para que tú comiences a ver una vida completamente en victoria. Una vida completamente como dice aquí, reinarán en vida. Reinarán en vida. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Que tú puedas reinar en vida, que así como reinó la muerte, el pecado en el ser humano, en Cristo reinaremos en vida por su justicia. Y es hora de que nosotros como creyentes podamos caminar en la fe de lo que el Señor hizo por nosotros. Que el Señor Jesús clama el abandono, clama por esa situación oscura en su vida, esas densas tinieblas, para que tú y yo podamos vivir plenamente como hijos de Dios. Así que no dejes que el enemigo siga hablando a tu vida y trayendo argumentos de que tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que agradar a Dios de una o de otra manera. No, Dios en este momento te ama. Te ama porque en Cristo allí fue pagado todo tu pecado. Y el Padre no te ve a través, no te ve con los ojos humanos y no te ve a ti hoy. Él te ve a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso Él te ama, por eso Él te acepta. Por eso si tú oras hoy, el Padre te va a escuchar. Si oras hoy, el Señor escuchará tu oración. Si clamas hoy a Él, el Señor te va a abrazar porque Él te ama. Escúchamelo bien. No es que tú te tengas que ganar el amor del Padre y amarlo a la fuerza. No, tú amas a Dios porque comprendes el amor de Dios. Y el Señor Jesucristo vivió solo en ese momento. Yo leía esta palabra y el Señor quitaba
toda esa venda que había en mis ojos, y yo podía pensar que el Señor Jesús clama como un niño, diciendo: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Pero era necesario para que nosotros, tú y yo, pudiéramos vivir una vida sin condenación, una vida en victoria, una vida en el amor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y oro al Señor que tú puedas vivir esta palabra no hoy, sino todos los días de tu vida, y poder recibir todos los beneficios de la cruz del Calvario, todo lo que el Señor Jesucristo ganó por nosotros. Que ya no vivas más en condenación, sino que puedas vivir en completa bendición y victoria.